La última profecía de San Malaquías. Parte 1. El monje y la visión. Dicen que hay profecías que cambian el destino del mundo. Pero ninguna tan misteriosa, tan precisa y tan aterradora como la de un monje irlandés del siglo XII que afirmó ver el futuro de todos los papas, hasta el último, el que presidiría el fin de los tiempos. Su nombre era Malaquías. San Malaquías. Un hombre silencioso, piadoso, y con una mirada que parecía ver más allá del tiempo. Corre el año 1139. Europa está envuelta en guerras, pestes y divisiones dentro de la propia Iglesia. Roma, la ciudad eterna, es un campo de intrigas, donde cada trono sagrado es disputado con cuchillos y alianzas. Y desde Irlanda, un pequeño obispo emprende un viaje que cambiará la historia. Malaquías no es un hombre común. Nació en Armagh, en una época donde la fe era fuego, pero también miedo. Desde joven tuvo visiones, luces en el cielo, voces en los monasterios vacíos, sombras que parecían hablarle cuando rezaba. Pero él nunca habló de eso. Hasta que un día, recibió una orden directa, viajar a Roma, para reunirse con el Papa Inocencio II. El camino era largo, peligroso. Atravesó montañas, durmió en abadías, y se cuenta que una noche, en la frontera del reino franco, Malaquías se detuvo frente a una vieja iglesia en ruinas. El cielo estaba cubierto de tormenta. El viento hacía temblar los árboles como si algo invisible los zarandeara. Y ahí, bajo una cruz rota, cayó de rodillas y comenzó a orar. Dicen los monjes que lo acompañaban que una luz descendió sobre él. No una llama común, sino una especie de resplandor blanco, que lo envolvió por completo. Malaquías quedó inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Y entonces, empezó a hablar. No en latín, no en su lengua, sino en una lengua que nadie entendía. Sus compañeros intentaron levantarlo, pero no pudieron moverlo. Horas después, el monje despertó. Tenía la piel fría y los labios secos. Sus primeras palabras fueron: vi a Roma, y sobre Roma, una larga fila de pastores blancos. Cada uno llevaba un nombre. Y el último, lloraba sobre las ruinas. Los monjes se miraron, aterrados. ¿Ruinas de qué? ¿Del Vaticano? ¿De la Iglesia? ¿Del mundo? Malaquías guardó silencio. No volvió a hablar de lo que había visto. Solo escribió. Día y noche, encerrado, con pluma y tinta, hasta llenar páginas y páginas de frases cortas en latín. Nadie entendía su propósito. Nadie, hasta que llegó a Roma. El Papa Inocencio II lo recibió en audiencia. Un encuentro breve, según los cronistas. Dicen que Malaquías se arrodilló, entregó un pergamino sellado con cera roja, y dijo: este es el futuro de tu casa. El Papa lo tomó, lo guardó en sus archivos, y nunca habló de ello. Malaquías regresó a Irlanda poco después. Pero su viaje lo había cambiado. Nunca volvió a sonreír. Nunca volvió a dormir tranquilo. Y cuando murió, años más tarde, nadie supo qué había pasado con aquel misterioso pergamino. El documento desapareció. Por más de 4 siglos. Hasta que, en 1595, reapareció. Un erudito benedictino llamado Arnold de Wyon publicó un libro titulado Lignum Vitae, y entre sus páginas, estaba la lista. Una lista escrita en latín. 113 frases cortas. Cada una describía a un papa. Desde el Papa Celestino II, que reinó justo después de Malaquías, hasta uno que aún no existía. El último. El que vería el fin de Roma. El Vaticano nunca confirmó oficialmente la autenticidad del manuscrito. Pero tampoco lo negó. Y eso fue suficiente para encender el misterio. Los estudiosos comenzaron a analizar las frases.
Cada una era un lema latino, breve, poético y enigmático. Por ejemplo, Ex Castro Tiberis, del castillo del Tíber. Ese lema correspondía al Papa Celestino II, cuyo lugar de nacimiento estaba junto al río Tíber. Otra frase. Lilium et rosa, el lirio y la rosa. Asignado a Urbano VIII, nacido en Florencia, ciudad del lirio. Y así, uno tras otro, los lemas parecían coincidir con detalles reales de la vida, el escudo o el origen de cada papa. ¿Coincidencia, o algo más? Durante siglos, los teólogos y los escépticos discutieron. ¿Era una profecía genuina? ¿O un fraude inventado por monjes del siglo XVI para manipular la elección papal? Pero cada vez que un nuevo papa era elegido, todos volvían a mirar la lista. Y una y otra vez, la coincidencia se repetía. Hasta que el mundo moderno llegó. Y la lista comenzó a cumplirse con una precisión inquietante. Juan Pablo I, de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Nació durante una media luna, y murió 33 días después, en otro ciclo lunar. Juan Pablo II, de Labore Solis, del trabajo del sol. Nació durante un eclipse solar, y murió durante otro eclipse solar. ¿Casualidad? ¿O el eco de una profecía que no envejece? Pero no todo eran coincidencias poéticas. Algunos lemas describían tragedias. Otros, guerras. Y unos pocos, hablaban de fuego, persecución, sangre. Los historiadores modernos miran estos textos con cautela. Pero lo que nadie puede negar, es que la lista termina. Y su final no deja lugar a interpretaciones suaves. El último nombre. El que reinará durante la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Roma. El lema final dice así. In persecutione extrema sanctae Romanae ecclesiae debit Petrus Romanus. Qui pasteto ves in multis tribulationibus. Quibus transactis, civita septicolis diruetur. Et judex tremedus judicabit populum sum. Finis. Traducción. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Y el juez temible juzgará a su pueblo. ¿El fin? Una palabra que atraviesa los siglos. ¿Quién es Pedro el Romano? ¿Un símbolo? ¿Un papa literal? ¿O una metáfora del regreso a los orígenes, a Pedro, el primer apóstol? Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, algo se quebró en la historia moderna del papado. Nunca antes, en 6 siglos, un papa había renunciado. La lista de Malaquías se acercaba a su final. Y el siguiente papa, el Papa Francisco, ocupa el número 112 de la lista. El último. Algunos dicen que no hay problema, que el texto nunca mencionó un número exacto. Otros, que Francisco encarna de forma inquietante el espíritu de Pedro el Romano. Un papa que vuelve a la pobreza, que rompe tradiciones, que camina entre los marginados. Un pastor que, literalmente, apacienta a su rebaño. Entre tribulaciones. Y mientras tanto, el mundo parece encenderse. Guerras, crisis, desastres naturales, y una creciente sensación de que algo se aproxima. No es la primera vez que la humanidad siente que el final está cerca. Pero lo extraño, es que esta vez, hasta las profecías más antiguas parecen alinearse. El Apocalipsis, las visiones de Fátima, las de Nostradamus, y la lista de Malaquías. Todas apuntan hacia un mismo horizonte. Una crisis espiritual global. Pero antes de entender lo que viene, debemos regresar al principio. ¿Quién era realmente Malaquías? ¿Un santo iluminado, o un vidente condenado a ver demasiado? ¿Por qué su visión fue sellada y ocultada durante siglos? ¿Y quién decidió que aún no era tiempo de revelarla por completo? Algunos dicen que aún hay partes del manuscrito que nunca fueron publicadas. Otros aseguran que la versión de 1595 no era la original, sino una copia incompleta.
Y hay quienes afirman que el verdadero texto contenía no solo nombres, sino fechas, eventos, y un mensaje final destinado al último papa. Una advertencia. Quizás, lo más inquietante de la profecía no sea su precisión, sino su silencio. Porque si realmente Malaquías vio lo que está por venir, y si su lista ya está llegando al final, entonces, tal vez, el verdadero misterio no sea el fin del mundo, sino lo que comienza después. Lo cierto es que, desde aquel día bajo la tormenta, en aquella vieja iglesia irlandesa, la historia del Vaticano cambió. Un monje escribió unas líneas que sobrevivieron siglos, saltando de monasterios a bibliotecas, de manos temerosas a ojos incrédulos. Y hoy, casi 1000 años después, seguimos mirando esa lista, con la misma pregunta que él se hizo aquella noche. ¿De verdad el cielo puede escribir el futuro de la tierra? ¿O somos nosotros los que, temiendo al futuro, lo creamos con nuestras propias manos? En el próximo episodio, exploraremos los lemas ocultos de la profecía, las sorprendentes coincidencias que predijeron la vida de varios papas, y los mensajes cifrados que podrían revelar si, en efecto, ya estamos viviendo los tiempos del último pastor. Porque a veces, las profecías no anuncian el fin, sino el despertar. Parte 2. Los papas y los lemas. Durante siglos, el manuscrito de San Malaquías durmió en el silencio de los archivos vaticanos. Pero cuando reapareció en 1595, la Iglesia ya no era la misma. Europa estaba en llamas. Las guerras de religión dividían al continente, el protestantismo sacudía los cimientos de Roma, y las profecías, esas palabras prohibidas, se convertían en armas espirituales. Y en medio de todo ese caos, un libro. Un simple libro de 400 páginas. Encendió una obsesión que dura hasta hoy. El autor, un monje benedictino llamado Arnold de Wyon, publicó Lignum Vitae, el árbol de la vida. Un compendio de santos, papas y milagros. Pero entre sus páginas, escondida casi como una nota marginal, aparecía una lista. Una lista escrita en latín, con 113 frases. Cada una profecía. Corta, misteriosa, precisa. Era la lista de San Malaquías. La profecía de los papas. Nadie sabía cómo había llegado a manos de Wyon. Nadie sabía si él la había inventado. Pero una cosa era segura. Desde ese momento, el mundo no volvió a mirar al Vaticano con los mismos ojos. Porque aquella lista parecía adelantarse a la historia. El primer nombre, Ex Castro Tiberis, del castillo del Tíber, coincidía con Celestino II, elegido papa en 1143, nacido justo junto al río Tíber. El segundo lema, Inimicus expulsus, el enemigo expulsado, correspondía a Lucio II, un pontífice que pasó su reinado enfrentando rebeliones y herejías. Pero eran los detalles, los pequeños, los casi imposibles de predecir, los que empezaron a inquietar a los estudiosos. Por ejemplo, de Rure Albó, del Campo Blanco. Pío V, un papa nacido en Bosco, Italia, que en latín significa literalmente bosque blanco. O Lumen in Caelo, luz en el cielo. Juan Pablo I. Un papa que iluminó al mundo por apenas 33 días. Una luz, fugaz, en el cielo de la historia. Las coincidencias seguían una tras otra. Y cuanto más avanzaba el tiempo, más inquietante se volvía la precisión. Los teólogos empezaron a dividirse. Algunos decían que era una prueba de la intervención divina. Otros, que era un fraude elaborado con ingenio, usando símbolos vagos que cualquiera podía interpretar. Pero nadie podía negar que los lemas estaban ahí, esperando. Y cada vez que un nuevo papa era elegido, la gente corría a buscar su lema en la lista. El siglo XIX fue especialmente extraño. En 1846, fue elegido Pío IX, el papa más longevo de la historia.
Su lema, Crux de Cruce, la cruz de la cruz. Durante su pontificado, Italia fue invadida, Roma cayó, y él fue el último papa en gobernar los estados pontificios. Su reinado fue literalmente una cruz, sobre otra cruz. Después vino León XIII, Lumen in Coelo, luz en el cielo. Nació bajo un cometa. Y escribió la encíclica Rerum Novarum, una luz doctrinal en medio de la oscuridad industrial del siglo XIX. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O algo que realmente escapa al tiempo? A comienzos del siglo XX, el mundo se hundió en guerras mundiales, regímenes totalitarios y caos global. Y la profecía siguió cumpliéndose. Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, tenía el lema Pastor Angelicus, el pastor angélico. Era conocido por su carácter sereno, casi etéreo, y por las visiones místicas que se le atribuyen. Durante los bombardeos en Roma, se cuenta que fue visto caminando por las ruinas sin ser tocado, rezando en medio del fuego. Luego llegó Juan XXIII, pastor et nauta, el pastor y navegante. Antes de ser papa, fue patriarca de Venecia. Y durante su pontificado, convocó el Concilio Vaticano II, un intento por navegar a la Iglesia hacia los nuevos tiempos. Coincidencia tras coincidencia. Símbolos, escudos, nombres, lugares. Todos parecían encajar. Y entonces, el siglo XX nos dio dos papas que hicieron que el mundo entero volviera a mirar esa lista con asombro. Juan Pablo I, de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Nació durante una media luna. Fue elegido durante otra. Y murió apenas 33 días después. Exactamente entre dos fases lunares. Juan Pablo II, de Labore Solis, del trabajo del sol. Nació durante un eclipse solar. Y murió, durante otro eclipse solar. El Papa que viajó más que cualquier otro en la historia, que brilló en todo el mundo, literalmente, un sol que trabajó hasta apagarse. Era imposible no pensar que la profecía tenía algo de verdad. Porque el siguiente lema, era el penúltimo. Gloria Olivae, la gloria del olivo. El Papa Benedicto XVI. El olivo es símbolo de paz, pero también de la orden benedictina, fundada por San Benito. Y el Papa tomó precisamente ese nombre, Benedicto. El que vino de la gloria del olivo. ¿Casualidad otra vez? ¿O el cumplimiento final antes del último nombre? Porque después de Benedicto XVI, solo quedaba uno. El último lema. El más temido. Petrus Romanus. Pedro el Romano. El Papa del fin. Pero antes de hablar de él, hay algo que muchos ignoran. Las profecías de Malaquías no eran solo nombres. Algunos manuscritos incluían símbolos, fechas ocultas y anotaciones en los márgenes. Y varias de esas notas parecían referirse a eventos apocalípticos. Un terremoto en Roma. Una señal en el cielo. Y un pastor que guiaría al mundo, entre grandes tribulaciones. Los investigadores modernos han intentado encontrar el documento original. Pero nunca apareció. Solo copias. Copias, y leyendas. Una de esas leyendas cuenta que en 1624, un cardenal del Vaticano encontró una versión más antigua, escrita a mano, con tinta diferente. La entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y desde entonces, desapareció. Nunca más se supo de ella. La Iglesia, por su parte, mantiene una postura prudente. Ni confirma, ni desmiente. Pero en los pasillos del Vaticano, algunos sacerdotes hablan en voz baja. Dicen que el documento original sí existe. Y que contiene una advertencia final. Una línea que nunca se publicó. Una que dice: cuando la fe de Roma sea vendida por oro, y el pastor viva entre ruinas, entonces el mundo conocerá al verdadero Pedro. Nadie sabe qué significa. Pero los rumores no se detienen. Porque si la profecía se cumple,
¿Y si Francisco, el actual Papa, es el número 112? Entonces estamos, en la última página. El Papa argentino, el que eligió el nombre de Francisco, el santo de la pobreza. El que rechazó el lujo, el que vive en la residencia común del Vaticano. Parece encarnar esa imagen. El pastor del fin. Un papa que predica la misericordia en tiempos de división. Un papa que camina entre guerras y pandemias. El que apacienta a sus ovejas entre tribulaciones. Y mientras el mundo gira entre caos político, crisis climática y pérdida de fe, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Está el último papa ya entre nosotros? Los estudiosos han tratado de reinterpretar el lema. Algunos dicen que Pedro el Romano no se refiere a una persona, sino a una era. Una iglesia que vuelve al espíritu de Pedro, al origen. Otros aseguran que el propio Francisco cumple esa descripción. Su segundo nombre, Jorge Mario Bergoglio, proviene de una familia italiana, romana, y su misión se centra en la sencillez, en volver al comienzo del cristianismo. El Papa, que regresa a la raíz. ¿Profecía cumplida? ¿O una curiosa coincidencia histórica? A lo largo de la historia, las profecías han tenido un extraño poder. El de hacerse realidad. Porque la gente cree en ellas. Y cuando la humanidad entera espera el fin, empieza a actuar como si ya estuviera llegando. Pero, ¿y si el mensaje de Malaquías no era una advertencia? ¿Y si era una revelación? ¿Una guía espiritual para cada época? Cada lema no solo describe un papa. También describe un periodo de la humanidad. La cruz de la cruz, la luz en el cielo, el pastor y navegante, la gloria del olivo. Todos símbolos de transición. Cada uno marcando un paso hacia el final de una era. Y si eso es así, entonces Petrus Romanus no anuncia el fin del mundo físico, sino el fin de una etapa espiritual. Un colapso, para renacer. Pero hay algo más. Algo que pocos mencionan. En los archivos del Vaticano existe una carta, escrita por el cardenal Celestino Gallo en 1731. Una carta en la que afirma haber visto una versión extendida de la lista de Malaquías. En esa versión, después del lema de Petrus Romanus, había una última línea, apenas legible. Et post hac silentium. Y después de esto, silencio. ¿Qué significa ese silencio? ¿El fin? ¿O la espera de algo nuevo? Lo cierto es que, desde que Francisco fue elegido, la humanidad ha entrado en una etapa de desconcierto global. Los valores cambian, las certezas se desmoronan, las instituciones tiemblan. Y aunque nadie puede afirmar que eso tenga relación con la profecía, el eco de Malaquías resuena más fuerte que nunca. Una lista escrita hace casi 1000 años. Que predijo el nombre, el escudo o el destino de más de 100 papas. Y que termina, justo cuando el mundo parece necesitar respuestas. Tal vez la verdadera pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino si nosotros la estamos cumpliendo, sin darnos cuenta. Porque cuando los hombres temen el fin, dejan de construir el futuro. Y tal vez, ese sea el verdadero peligro. En la próxima parte, entraremos en el corazón del misterio. El último lema. Petrus Romanus. El Papa del fin de los tiempos. El pastor que guiará entre ruinas. El hombre, o símbolo, que marcará el cierre de una era y el inicio de otra. Porque quizás, el mensaje de Malaquías no sea sobre destrucción, sino sobre revelación. Y el fin del mundo no signifique otra cosa que el despertar del alma. Parte 3. El Papa del fin. El último nombre. El más temido. El que cierra casi 1000 años de misterio. Petrus Romanus. Pedro el Romano. El pastor que guiará a su rebaño entre tribulaciones. El último Papa, antes del juicio. Pero, ¿quién es realmente Pedro el Romano? ¿Un símbolo? ¿Una persona? ¿O algo mucho más profundo y más inquietante? Para entenderlo, hay que volver al principio. A Pedro. El primer Papa. El pescador de Galilea al que Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pedro fue el primero en creer. Y el primero en caer. Negó 3 veces, lloró 3 veces, y fue perdonado 3 veces. Un hombre imperfecto, pero elegido. El símbolo de la fe que sobrevive a la duda. Y según la profecía, el último papa llevará su nombre. El círculo se cerrará. La historia regresará a su punto de origen. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Significa que el Vaticano caerá? ¿Que Roma será destruida? ¿Que el mundo terminará? La respuesta podría ser más profunda. Muchos teólogos creen que Pedro el Romano no se refiere a un individuo, sino a una era. La era del regreso al principio. Una iglesia que, cansada del poder y los palacios, vuelve a sus raíces. A la sencillez, a la pobreza, al mensaje original. Y entonces, surge un nombre. Un hombre que, sin saberlo, encarna esa descripción. Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, el humo blanco se eleva sobre el Vaticano. Los fieles esperan un nombre. Y lo que escuchan, cambia la historia. Franciscus. El primer papa que toma ese nombre. El nombre del santo de Asís, el que amó a los pobres, el que renunció a todo. El papa que, al día siguiente de ser elegido, rechaza la limusina papal y sube en un auto común. El papa que deja el palacio apostólico y decide vivir en la residencia de Santa Marta. El que se inclina ante el pueblo y pide: recen por mí. Un gesto simple, pero simbólicamente poderoso. El papa que baja del trono, para caminar entre la gente. Y ahí, muchos vieron el cumplimiento de la profecía. El último papa. No como un destructor, sino como un restaurador. El que guía entre tribulaciones, no con espada, sino con humildad. Y vaya que el mundo, desde su elección, ha conocido tribulaciones. Guerras que resurgen, divisiones dentro y fuera de la Iglesia, crisis globales, pandemias, escándalos internos, y una fe que parece desmoronarse entre las nuevas generaciones. Una tormenta. Exactamente como la que Malaquías describió. El pastor, rodeado de tempestades. Pero hay algo más. Algo que muy pocos conocen. En 2013, pocas semanas después de la elección de Francisco, un documento interno del Vaticano circuló entre cardenales. Era un estudio sobre la profecía de los papas, preparado por un grupo de teólogos que analizaban las coincidencias. El informe, según filtraciones, concluía con una frase escalofriante. El último nombre ya se ha cumplido. Oficialmente, el Vaticano nunca confirmó su existencia. Pero el rumor quedó. Y el eco de Malaquías volvió a recorrer el mundo. Francisco, el último. El Pedro Romano. Su familia, por cierto, era italiana. Sus padres nacieron en el Piamonte, al norte de Italia. Romanos, en sentido histórico. Y él mismo, hijo de emigrantes romanos que llevaron su fe a Buenos Aires. Un Pedro Romano, nacido lejos de Roma. Pero destinado a volver. ¿Coincidencia o destino? El círculo cerrado. Pero lo más inquietante es que la profecía de Malaquías no solo habla del nombre del último papa, sino de su tiempo. In persecutione extrema sedebit Petrus Romanus. Durante la última persecución se sentará Pedro el Romano. Una persecución final. ¿Espiritual? ¿Moral? ¿Política? Hoy, la Iglesia enfrenta ataques externos e internos. Ya no se trata de guerras santas, sino de pérdida de fe. De indiferencia. De división dentro de la propia comunidad. Una persecución silenciosa, pero constante. El Papa del fin, no lucha con espadas. Lucha contra la indiferencia. Y mientras lo hace, el mundo se transforma. Los templos se vacían.
Las fronteras se desdibujan. Y la espiritualidad parece buscar nuevas formas. Algunos ven en esto el cumplimiento de la advertencia de Malaquías. La gran tribulación. Pero hay más. En 2014, un año después de la elección de Francisco, un antiguo manuscrito apareció en una biblioteca de Cracovia. Una copia del Ignum Vitae, la obra de Guyon. En el margen final, alguien había escrito una nota, en latín, que no aparecía en otras versiones. Petrus Romanus non erit terminus, sed initium novum. Pedro el Romano no será el fin, sino un nuevo comienzo. ¿Una falsificación? ¿Una adición tardía? ¿O la parte del mensaje que siempre se ocultó? Esa nota cambia todo. Si es auténtica, la profecía no anuncia el apocalipsis como destrucción, sino como revelación. Una purificación. Un renacer espiritual. Y si eso es cierto, entonces el fin del mundo del que habla Malaquías podría ser el fin de una forma de fe. El fin del poder religioso, para dar paso a una fe interior, libre, viva. La iglesia de los palacios podría caer. Pero la iglesia de las almas, renacería. Y, en cierto modo, eso es exactamente lo que el Papa Francisco ha intentado hacer. Cerrar las puertas del lujo. Abrir las puertas del corazón. Hablar más de compasión que de dogmas. Más de amor, que de castigo. Un Papa que rompe estructuras. Que pide perdón por los pecados de la Iglesia. Que busca unir a creyentes y no creyentes. ¿Y ese gesto? Ese espíritu de regreso al origen. Es, en esencia, petrino. Es el espíritu de Pedro. El Papa del fin, como símbolo del retorno. Pero claro, no todos lo ven así. Hay quienes creen que la profecía se ha cumplido. En su sentido más oscuro. Los más apocalípticos aseguran que Francisco no es el último pastor de esperanza, sino el último antes del juicio. Y citan el texto completo de Malaquías. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Y el juez tremendo juzgará a su pueblo. La ciudad de las 7 colinas es Roma. Y aunque suene imposible, la historia de Roma es una historia de destrucciones y renacimientos. Quizás no se trate de fuego literal, sino de un colapso espiritual. Una Roma que ya no representa poder, sino humildad. Una Roma, destruida en el alma, para nacer de nuevo en el espíritu. Pero incluso más allá del simbolismo, algunos eventos recientes han alimentado el miedo. En 2019, durante una ceremonia en los jardines del Vaticano, se presentó una estatua indígena que muchos medios acusaron de ser pagana. Las críticas fueron feroces. Algunos cardenales hablaron de apostasía. Y en ese momento, ciertos grupos declararon: la profecía se cumple. Roma ha caído en idolatría. Pero otros, los más serenos, vieron lo contrario. Una iglesia que, por fin, se abre al diálogo con toda la humanidad. Una Roma universal. Un Papa, para todos. El último, pero también el primero de algo nuevo. El Papa Francisco mismo ha hablado del tiempo de misericordia. De un cambio profundo en la conciencia humana. Ha dicho que el futuro de la Iglesia no será de poder, sino de servicio. Y sin quererlo, parece estar leyendo la profecía con sus actos. El último Papa no destruye el templo. Lo desnuda. Lo purifica. Y ahí, tal vez, está la clave. Porque si Malaquías escribió sobre el fin del mundo, quizás no hablaba del fin del planeta, sino del fin de un ciclo. De una forma de ser, de creer, de dominar. Petrus Romanus podría ser la metáfora del hombre que vuelve a ser humano. Del pastor que deja el trono para volver a caminar entre ovejas. Del líder que ya no busca poder, sino compasión. Y eso, en la visión simbólica, es exactamente lo que define a Francisco. Pero, aún hay un detalle inquietante. Según algunos intérpretes del texto original, el último lema no termina con finis punto, sino con 3 puntos suspensivos. Como si el cielo hubiera querido dejar la historia abierta. Un mensaje sin cierre. Una historia sin final. Porque tal vez,
el fin no está escrito. Tal vez, depende de nosotros. La profecía de Malaquías podría no ser una advertencia fatalista, sino un espejo. Uno que refleja nuestra fe, nuestros miedos y nuestras decisiones como humanidad. ¿Nos acercamos al fin? ¿O estamos comenzando algo nuevo? Tal vez, la respuesta no esté en Roma, ni en el Vaticano, ni en los papas, sino en cada persona que, aún hoy, mira al cielo y se pregunta si todo esto tiene sentido. Porque el verdadero fin no llega con fuego, sino con olvido. Y la profecía de Malaquías, casi 1000 años después, sigue viva. Y mientras siga viva, mientras haya quien la recuerde, el fin aún no ha llegado. En el próximo episodio, descubriremos un secreto que fue escondido durante siglos. Una versión perdida de la profecía, hallada en una abadía olvidada. Y las revelaciones que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el último papa. Y sobre el fin de los tiempos. Porque lo que está por revelarse podría ser, en verdad, la última profecía. Parte 4. Roma en llamas. Dicen que el fuego más peligroso no es el que destruye los templos, sino el que enciende las almas. Y en Roma, algo estaba a punto de arder. Todo comenzó con un silencio. El tipo de silencio que precede a una revelación. En los archivos secretos del Vaticano, bajo metros de piedra y siglos de historia, un monje archivista llamado Padre Lucio encontró un manuscrito que no debía existir. Polvo, moho y olor a tiempo. Entre los pergaminos sellados por Clemente VIII, un texto con el sello roto y las palabras, de extrema tempestate ecclesiae, sobre la última tormenta de la Iglesia. Lucio no era un hombre de teorías conspirativas. Pero cuando vio la firma en latín, sintió que su corazón se detenía. Malachias Somorgair, Episcopus. Era imposible. El manuscrito estaba fechado en 1139, pero contenía referencias a eventos posteriores al siglo XX. Esa noche, mientras los pasillos del Vaticano dormían, Lucio leyó en voz baja las palabras que cambiarían su destino. Cuando Roma cambie su nombre y el pastor vista blanco entre ruinas, entonces el trueno anunciará que el rebaño será probado. El texto continuaba con una serie de símbolos y frases enigmáticas: el cuervo de hierro, la luna partida, el mar que se levanta contra la piedra. Pero lo más perturbador era el epílogo, una línea agregada al final de la profecía original de los papas. Después de Petrus Romanus, un tiempo no de fin, sino de juicio. Lucio pensó que era una falsificación. Hasta que encontró algo más, un mapa antiguo con la inscripción Urbs in Flamma, la ciudad en llamas. Marcaba con precisión los límites de Roma, y un punto exacto bajo la Basílica de San Pedro. Los días siguientes, Lucio intentó informar a sus superiores, pero sus correos desaparecieron, sus llaves fueron retiradas y su acceso a los archivos fue revocado. Un cardenal lo citó en la madrugada. La conversación fue breve, tensa, casi ritual. Padre Lucio, dijo el cardenal con voz grave. Hay cosas que no deben abrirse antes de su hora. Pero Eminencia, esto es parte de la historia. No. Es parte del fin. Esa misma noche, Lucio desapareció. Algunos dicen que fue trasladado a un monasterio aislado en el norte de Italia. Otros juran que lo vieron salir de Roma con un maletín de cuero y el manuscrito envuelto en lino. Semanas después, un periodista italiano publicó un artículo anónimo titulado La última profecía de San Malaquías, la versión prohibida. Nadie sabía de dónde había salido la información, pero el texto contenía fragmentos que coincidían con los que Lucio había leído. El pastor blanco caminará entre los escombros del mármol. Sus palabras serán dulces, pero detrás de él se abrirá el abismo. Y Roma se verá a sí misma. El artículo fue eliminado en menos de 24 horas. El sitio web desapareció, y el periodista nunca volvió a publicar. Pero los foros y redes se encendieron. Miles comenzaron a discutir si esa profecía hablaba del presente.
Porque en esos días, algo ocurría en el Vaticano. Manifestaciones, disputas internas, filtraciones de documentos. Algunos decían que el Papa estaba siendo presionado por grupos de poder. Otros hablaban de un cisma inminente. Y mientras tanto, el cielo sobre Roma se cubría de un humo extraño. Una noche, durante una ceremonia en la plaza de San Pedro, cayó una tormenta repentina. Un rayo golpeó la cúpula del Vaticano, el mismo día que se cumplían 10 años desde la renuncia de Benedicto XVI. Las cámaras captaron el momento. Las redes explotaron. Y las palabras de San Malaquías volvieron a circular como un eco que no quería morir. In persecutione extrema sanctae Romanae ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pasceto ves in multis tribulationibus. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Muchos comenzaron a decir que el Papa actual era ese Pedro Romano. Nacido lejos de Roma, pero con el nombre del primer apóstol, vestido de blanco y llamado a restaurar una fe dividida. Otros, más escépticos, afirmaban que la profecía ya había terminado con Benedicto XVI, el último en la lista oficial. Pero entonces, ¿qué era este nuevo texto? ¿Un apéndice? ¿Una advertencia? ¿O una falsificación moderna? Lucio, si aún estaba vivo, debía saberlo. Y algunos decían que lo había visto en Fátima, Portugal, bajo otro nombre. Que continuaba escribiendo, oculto, dejando pistas en libros religiosos. Y que hablaba de una tercera Roma, no hecha de piedra, sino de conciencia. Una tarde, en el Vaticano, un cardenal anciano confesó a un grupo de monjas. El fin de los tiempos no siempre significa el fin del mundo. A veces, solo significa que el mundo viejo ya no puede sostenerse. La frase se difundió como fuego. Y poco después, ocurrió algo que hizo temblar los cimientos de la Iglesia. Una filtración de documentos reveló que el Vaticano había investigado internamente la autenticidad de la profecía de San Malaquías desde los años 80. Informes, traducciones, comparaciones paleográficas, todo archivado bajo un nombre en clave, Operación Petrus. El informe final, fechado en 1999, decía: la lista es parcialmente auténtica. Los últimos lemas fueron añadidos en el siglo XVI, pero la sección final no tiene explicación racional. El estilo, la caligrafía y las referencias simbólicas corresponden al siglo XII. Su origen es desconocido. Esa frase bastó para encender la paranoia. En los foros religiosos, algunos afirmaban que la profecía no hablaba de destrucción, sino de purificación. Que Roma ardería, sí, pero no en fuego físico, sino espiritual. Que la corrupción, la hipocresía y los muros serían reducidos a cenizas para que una nueva fe resurgiera. Una noche, mientras las luces del Vaticano titilaban y el mundo debatía si el fin estaba cerca, una figura encapuchada colocó un sobre bajo la puerta de una iglesia antigua en el Trastevere. Dentro, había una carta escrita a mano. Cuando las columnas caigan, no temas. No es el fin. Es la verdad que se levanta. L. Nadie supo quién la escribió. Pero en el reverso, había dibujado un cuervo posado sobre la cruz. Y así nació una nueva leyenda, la profecía del cuervo, la extensión final del mensaje de San Malaquías. Algunos la consideran una advertencia. Otros, un consuelo. Dicen que Roma arderá no por el odio, sino por la luz. Que los muros se derrumbarán no por las bombas, sino por las palabras. Y que el fuego del que habló San Malaquías, no quemará piedra, sino corazones. Quizá, el fin del mundo que él vio, no sea el nuestro, sino el de un tiempo que debía terminar. Y tal vez, solo tal vez, de entre las llamas, surja el último pastor, el que no viene a reinar, sino a despertar. Porque la verdadera profecía nunca anuncia destrucción. Anuncia transformación. Y el fuego, ya comenzó a arder. Parte 5. El último pastor.
Dicen que el final de una profecía no se escribe con tinta, sino con silencio. Y cuando Roma se quedó en silencio, el mundo entendió que algo estaba cambiando. El Vaticano había cerrado sus puertas. Las campanas, que durante siglos marcaron el ritmo del tiempo sagrado, permanecían quietas. Y en las calles vacías, los peregrinos buscaban señales, mientras los teólogos debatían si el último verso de San Malaquías ya se había cumplido. Petrus Romanus, qui pasceto ves in multis tribulationibus. Pedro el Romano, que apacentará a sus ovejas en medio de grandes tribulaciones. Muchos se preguntaban quién era ese pastor final. Algunos creían que era el Papa actual. Otros, que aún no había llegado. Pero había una tercera interpretación, una que nadie quería decir en voz alta, que el último pastor no sería una persona, sino un pueblo entero. Una noche, un periodista que había seguido el caso de la profecía de San Malaquías recibió un paquete sin remitente. Dentro había un cuaderno gastado, cubierto de notas y dibujos. En la primera página, un nombre, Padre Lucio. El mismo monje desaparecido. El cuaderno contenía reflexiones, citas bíblicas y frases sueltas, como si el autor hubiese intentado descifrar algo más grande que él mismo. Pero en las últimas páginas, una frase se repetía una y otra vez, escrita con distinta letra, como si varias manos hubieran participado. El último pastor somos todos. El periodista leyó eso y pensó que era una metáfora. Pero cuanto más leía, más sentía que no se trataba de una interpretación mística, sino de un mensaje. Lucio hablaba de un cambio espiritual profundo. De una iglesia sin muros. De un tiempo donde los creyentes ya no esperarían salvación desde arriba, sino que la encenderían desde dentro. Roma caerá, escribió Lucio, pero no porque Dios la castigue, sino porque ya no puede contener lo que el Espíritu está por liberar. Durante siglos, la humanidad había esperado señales celestes, cataclismos, el gran juicio, pero ¿y si el Apocalipsis no era una destrucción, sino una revelación? ¿Y si el fin del mundo, que anunciaba San Malaquías no era el fin de la tierra, sino el fin del miedo? En los meses siguientes, algo comenzó a cambiar. No fue una catástrofe. No fue fuego. Fue un despertar. Millones de personas empezaron a reunirse, no en templos, sino en plazas, en parques, en sus casas. Ya no esperaban un papa que los guiara. Empezaron a guiarse entre ellos. Cantaban oraciones antiguas, mezcladas con lenguas nuevas. Y decían una frase que se volvió símbolo de esa nueva era. El reino no llega con estruendo. Llega cuando abrimos los ojos. En Roma, un anciano cardenal, el último sobreviviente de la antigua curia, caminó una noche hasta el balcón de San Pedro. La plaza estaba vacía. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Llevaba una carta en la mano, la última que había escrito el Papa antes de retirarse al silencio. He sido llamado pastor, pero el rebaño me ha enseñado más de lo que yo jamás enseñé. Si este es el final, entonces es hermoso. Porque el fin no destruye, revela. Que cada corazón sea un templo. Que cada palabra sea una misa. Y que el fuego no consuma, sino ilumine. El cardenal lloró. No de tristeza, sino de comprensión. Y cuando el sol comenzó a salir sobre Roma, comprendió lo que significaban aquellas palabras. El último pastor no había nacido en el Vaticano. Había nacido en cada alma que aprendió a creer sin miedo. Las noticias, días después, mostraron imágenes desconcertantes. El Papa había desaparecido. No había comunicado oficial, ni funeral, ni sucesor. Solo un vídeo publicado en una cuenta anónima. La grabación mostraba al pontífice caminando solo al amanecer, por un camino rural, vestido de blanco, sin escolta. En su rostro, una sonrisa tranquila. Y mientras el viento movía su capa, se escuchaba su voz decir: cuando el pastor se retira, las ovejas descubren que siempre supieron el camino. El vídeo se volvió viral.
Algunos creyeron que era falso. Otros juraban que era real. Pero lo cierto es que nadie volvió a verlo. Años más tarde, campesinos de un pequeño pueblo en Umbría contaron que un hombre anciano, con mirada luminosa y manos gastadas, vivía entre ellos ayudando a los pobres y cuidando animales. Nunca dijo su nombre. Solo que había venido de Roma. Un día desapareció, y en su choza encontraron un cuaderno con una sola frase. El fuego no destruyó Roma. La transformó. Desde entonces, algo nuevo comenzó a nacer. No una iglesia, sino un movimiento. No una jerarquía, sino una comunidad. Y el mensaje de San Malaquías, aquel que había sido visto como oscuro y fatalista, se reinterpretó como el preludio de una era distinta. Una donde la fe ya no dependía de una institución, sino de la conciencia despierta de cada ser humano. Y entonces, los investigadores que seguían el rastro de la profecía encontraron algo más. Un fragmento perdido del manuscrito original, en el que San Malaquías había escrito una última línea, una que jamás fue incluida en las versiones oficiales. Et lux ex tenebris orietur. Y de la oscuridad surgirá la luz. Esa, quizá, fue su verdadera profecía. No el fin del mundo, sino su renovación. Porque el fuego purifica, y después de las cenizas, siempre llega la aurora. Los teólogos comenzaron a llamarlo el tiempo del silencio, una nueva etapa donde la humanidad sería su propio pastor, y la verdad no sería impuesta, sino descubierta. Y aunque los edificios antiguos seguían en pie, el espíritu dentro de ellos ya había cambiado. Quizá por eso, los antiguos monjes solían decir: el fin del mundo llega muchas veces, pero solo una vez lo comprendemos. Y así, la lista de San Malaquías terminó. No con una explosión. No con una guerra. Sino con un despertar. El último pastor no vino a gobernar, sino a enseñar que el rebaño nunca estuvo perdido. Y que el verdadero templo, siempre estuvo dentro de nosotros. Cuando Roma finalmente ardió, no fue en llamas. Fue en fe. El mármol se volvió humano, las torres se hicieron humildes, y el eco de las campanas volvió a sonar, no desde los bronces, sino desde millones de voces unidas diciendo: no hay fin cuando hay luz. Y así concluye la profecía más temida de todas. No como advertencia, sino como promesa. Porque el fuego del fin no vino a destruir. Vino a despertar. Y desde sus cenizas, el mundo comenzó de nuevo.